caso de lo que vamos a hablar es de percepción psicológica, emocional y sensorial, ¿no? Y cómo influye esta percepción en nuestra relación con la naturaleza. Bueno, uno de los conceptos fundamentales en psicología ambiental y en análisis del comportamiento del usuario en el espacio es el concepto de la perspectiva de la panorámica refugio, ¿no? Os lo voy a explicar con esta imagen que yo creo que se entiende bien, ¿no? Bueno, nos falta una parte de la imagen que sería la de entender que nosotros tenemos una pared a nuestra derecha, tenemos una pared detrás y tenemos una pared a nuestra izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que esta dualidad que se establece en un espacio en el que yo me siento refugiado, ¿por qué? Pues porque veis ahí que se ve una cubierta negra que me impide que me dé el sol directamente, que me impide que me dé la lluvia, es decir, yo en este estado, en este momento, tengo la sensación de que estoy, por lo menos prácticamente, cubierto por mis tres lados, ¿no? Tengo la sensación casi psicológica de que nadie me puede atacar por detrás, ¿no? Y por otro lado, me permite, ¿no?, ver si alguien me quiere atacar, ¿no?, pues le veo muy lejos, ¿no?, y casi le veo venir, es decir, me permite tener tiempo para poder reaccionar, ¿no? Bueno, esto que estáis viendo, que es de este espacio de una vivienda en Cádiz, en el sur de España, está muy basado bueno, en el comportamiento biológico que nosotros tenemos, ¿no? Yo siempre digo, y me oiréis decir, que hace nada éramos monos, ¿no? De hecho, algunos todavía parece que no han evolucionado, es decir, que éramos monos en el sentido de que hay muchas cosas del propio instinto biológico que a nosotros nos han quedado, ¿no? En psicología se dice que eso está asociado al cerebro reptiliano, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si nos hacemos una idea qué es lo que nos ocurría a nosotros hace un montón de años, bueno, pues lo que nos ocurría es que éramos perseguidos, ¿no? Nos iban a comer y nuestro objetivo era que no nos comieran y nuestro objetivo también era poder comer, ¿no?, para poder sobrevivir, ¿no? Aparte de eso, por supuesto, garantizar la supervivencia de la especie, que es otro de los objetivos que históricamente hemos tenido. Bien, pues si pensamos cuál era el espacio donde desarrollaba su vida este mono del que estamos hablando, lo primero que pensamos es en la cueva, ¿no? Y en cómo nos posicionábamos o se posicionaba el jefe de la manada en la cueva, ¿no? Si os dais cuenta, bueno, pues la cueva no era otra cosa que un espacio excavado que tenía un agujero y el jefe de la tribu, de la manada, siempre se colocaba de cara a ese agujero, ¿no?, casi alineado frontalmente con ese agujero, y por supuesto su espalda siempre estaba en la pared de la cueva, es decir, protegía defensivamente su espalda, ¿vale? La cueva prácticamente tenía esta sensación del acogimiento, ¿no?, de la curva que es tan importante en la naturaleza, y generalmente ese agujero de la cueva le permitía divisar ¿no?, la posible amenaza de ser comido, ¿no? Esto, encima, hay que superponerle la idea de que la cueva estaba en alto, ¿no? Generalmente, ¿por qué? Pues porque desde alto, ¿no?, es una posición defensiva que nos permite ver al enemigo llegar, sobre todo, ¿no?, y poder tener una reacción. Bueno, pues esto, digamos, que es el espacio idílico que nos genera la sensación de calma, ¿no?, la sensación de tranquilidad. Y muchas veces, bueno, pues trabajamos con este concepto de la panorámica refugio en el propio diseño, ¿no?, en la propia arquitectura, ¿no? En este caso, pues, ¿cómo hay que colocar una cama en un espacio, ¿no? Bueno, pues si lo que queremos es estar tranquilos en la cama, ¿cómo la colocaremos? Pues seguramente en el espacio más alejado de la ventana, ¿no?, que nos permita casi desde la cama poder ver la ventana y poder ver el plano del infinito, si es naturaleza, muchísimo mejor, y tender a llevar la cama hacia una esquina, ¿no? Es decir, hacia una esquina, es decir, hacia una esquina que nos recoja de alguna forma, o por lo menos intentar que esté alejado de la puerta, que para nosotros la puerta no es otra cosa que un posible ataque, ¿no?, cuando somos adolescentes, de la madre, ¿no?, pero bueno, ataque depredador de alguien que pueda entrar en la propia habitación, ¿no? Tener en cuenta que el dormitorio es un espacio de intimidad, ¿no? Por eso desarrollamos también la teoría del rincón, ¿no? Cuando uno se va a un rincón, casi lo que está buscando es algo que le proteja, ¿no?, que le genere un espacio de intimidad, ¿no? Es muy interesante y podéis hacer la prueba, si queréis, de iros antes de que empiecen las comidas en un restaurante, a un comedor y mirar cómo se van ocupando las mesas, ¿no?
Es decir, os daréis cuenta que lo primero que se ocupa siempre es el perímetro, ¿no? Que es porque te sientes más refugiado, y desde luego lo primero de todo que se ocupa dentro del perímetro es la zona de la esquina, que permite tener una visión perfecta de la puerta, ¿vale? Eso son en fin, por temas casi psicológicos, ¿no? Por eso cuando veáis un restaurante y el maître os siente en el centro de todo el espacio, sabréis que no sois importantes, ¿no? Así que tenerlo en cuenta. Bien, seguimos con esta idea del rincón, ¿no? De que es importante en la naturaleza, ¿no? De sentirse protegido, ¿no? Al final nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo tiene como una burbuja, ¿no? Que en teoría lo que se entiende es que es una burbuja que va desde la punta de un dedo de mi mano izquierda, de mi mano derecha, si tengo los brazos extendidos, no sé, sería como una burbuja de cuando algo o alguien, digamos, que entra dentro de esa burbuja, me genera una tensión, ¿no? Aquí lo podemos ver en este espacio que está publicado. Todos los espacios que yo tengo están publicados, aunque yo los critique. Publicados quiero decir que tienen un reconocimiento, ¿no? En este caso es una habitación para niños, y como estáis viendo, pues esa es la zona donde viven los niños, ¿no? Casi como pequeñas cuevas, pero claro, son cuevas excesivamente pequeñas, ¿no? Y si eso no genera estrés, pues imaginaros lo que es, porque ahí, no sé si lo veis, hay unas bisagras en ciertos puntos que permiten cerrar con puertas esos espacios, y creo que en algún momento tienen hasta llave y cerradura, ¿no? Es decir, para cerrar directamente y que sirva casi como testigo, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, sobre todo viniendo de la naturaleza, ¿no? Y de ahí viene un poco el plano del infinito, ¿no? Y si observamos la naturaleza y vemos cómo es la naturaleza, lo que permite en muchos de los casos son planos del infinito, ¿no? Poder mirar al infinito, ¿no? Son paisajes enormes que generalmente se suceden por capas y te permiten tener una vista del infinito, lo que te va a dar, te va a generar seguridad, ¿no? No hay nada más relajante que mirar al infinito, ¿no? Y tener la posibilidad de tener un plano muy alejado, ¿no? Eso es importante, ¿no? Vamos viendo, si queréis, ejemplos más concretos de cómo estas ideas que nacen de la relación del hombre con la naturaleza tradicional ahora las aplicamos en diseño, ¿no? En este caso veis que se produce este espacio que hemos hablado del panorámica refugio, ¿no? Es decir, te sientes mínimamente refugiado con ese espacio acolchado, con esa mínima pared, con esos cojines, generamos un mínimo refugio. Habla también ese color rojo seguramente de lo cálido que es ese espacio, y sin embargo tenemos la oportunidad de tener un plano alejado, ¿no? Ciertamente alejado, que si nos habla de naturaleza, ¿no? Con el componente psicológico tan positivo que tiene la percepción de la naturaleza, pues muchísimo mejor, ¿no? Esta incomodidad del primer plano que anula el plano de infinito, por eso es tan importante el plano de infinito y trabajar con el plano del infinito que nos relacione con la naturaleza, ¿no? Abrir los espacios a planos del infinito, ¿no? Cuando nos castigaban de pequeños, ¿no? Pues ¿qué hacían? De cara a la pared. ¿Y qué era de cara a la pared? Pues una especie en fin, de tortura psicológica en la que tú estás escuchando lo que está ocurriendo, pero un primer plano te impide percibirlo, ¿no? Bien, hay otros fenómenos, desde luego a mí me estaría hablando del color, clases y clases, os estaría aburriendo durante muchísimo tiempo. En este caso voy a hacer un pequeño par de apuntes que yo creo que son importantes, ¿no? Y es sobre todo, en cuanto a psicología del color, la relación que existe con la naturaleza, ¿no? Es curioso que cuando preguntamos cuáles son los colores favoritos, generalmente los colores favoritos son el azul y el verde, ¿no? Y es curioso porque son los dos colores que más presentes están en la naturaleza. Curiosamente también estos dos colores tienen relaciones con la naturaleza en el sentido de lo que causan a nivel psicológico, ¿no? Cuando preguntamos cuál es el paisaje azul favorito de la gente, es curioso porque todos recurren a espacios naturales, nadie nombra espacios artificiales, ¿no? En este caso, estar en la playa viendo el mar y arriba el cielo, es decir, esa fusión entre mar y cielo que existe cuando estamos en la playa relajados, pues se asocia, ¿no? En muchos de los casos a la máxima relajación, ¿no? Y cuando se pide un espacio verde ideal, intentar imaginarlo y cuál es tu favorito, se tiende al espacio de la pradera, ¿no? Casi pradera de césped, donde me puedo tumbar escuchando a los pajaritos, ¿no? Y esa presencia verde que sabemos que es el color de la naturaleza, de lo ecológico,
bueno, que tiene un enorme simbolismo, ¿no? Bueno, pues en este caso el color azul sirve evidentemente para relajar los espacios, es decir, para generar un espacio de relajación y también para enfriar el espacio. Es un color frío, es decir, que lo que hace es que baja la temperatura del espacio a nivel psicológico. Y el color verde, en este caso, lo que hace es también relajar, pero no para descansar, no para quedarnos dormidos, digamos, sino para concentrarnos, ¿no? Ese verde de los quirófanos en los centros sanitarios es para ayudar a concentrarse digamos que al cirujano a la hora de realizar la operación, ¿no? A mí me gusta mucho esta imagen, ¿no?, de una calle de Grecia en la que podemos ver muchas cosas. Evidentemente el color azul está puesto para enfriar el espacio, que nos dé la sensación de que está mucho más frío, pero sobre todo fijaros, ¿no?, cómo es el suelo, que el suelo intenta imitar como la escarcha del hielo, ¿no?, otro fenómeno natural, idealizado, que utilizamos, ¿no?, o ese blanco que parece nieve, ¿no?, de las paredes, ¿no?, ese cemento que da la sensación que parece casi como nieve, ¿no? Bueno, a nivel psicológico, ¿qué nos simboliza la naturaleza o qué nos transmite la naturaleza? Lo que nos transmite la naturaleza es que está viva, ¿no?, que son seres vivos, y eso es tremendamente importante, ¿no?, que la naturaleza, digamos, que está compuesta de ciclos biológicos en el que hay ¿no?, el ciclo de la vida y la muerte es constante, ¿no? Y muchas veces nosotros utilizamos eso, por ejemplo, con el agua, ¿no? Fijaros en este caso, este ejemplo de colegio, que es un patio inundable, ¿no? Es un patio en el que cuando llueve, digamos que esa lluvia queda recogida en un pequeño patio, como estáis viendo, casi es una lámina de agua, ¿no?, que prácticamente después, cuando deja de llover por evaporación, pues desaparece, ¿no? Entonces los niños pasan de tener que es su patio de juegos cuando no llueve, a tener una lámina de agua donde pueden chapotear, ¿no? Y por otro lado, la importancia de la naturaleza viva, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que ser conscientes cuando introducimos flores en floreros en los espacios interiores, ¿no?, la simbología que tiene. Nosotros entendemos que, bueno, que eso nos relaciona con la naturaleza, y bueno, pero es que la naturaleza son seres vivos, ¿no? Y el proceso que ha sufrido esa flor que nosotros estamos viendo es que ella estaba tan alegremente en el campo, ¿no?, recibiendo su sol, con sus raíces perfectamente ancladas a tierra, ¿no?, cogiendo sales minerales, y de repente alguien la ha decapitado, la ha juntado con otros cadáveres recién decapitados, ¿no? Eso le hemos puesto un lazo y se lo hemos entregado, lo hemos puesto en un jarrón, ¿no? Entonces lo hemos llenado de agua, le hemos puesto una aspirina para que la degradación de esos cadáveres pues intentamos que sea lo más larga posible, ¿no? Y el disfrute no es otra cosa que ver cómo se degradan unos cadáveres, ¿no?, en el espacio, ¿no? Es decir, que la naturaleza que tenemos que introducir es naturaleza viva, ¿no? A veces confundimos claro, hay que hacerse la idea de que cuando estamos en una boda y se están tirando pétalos de flor, pero realmente lo que se están tirando son trozos de cadáveres, ¿no? Se está celebrando un poco la muerte en ese casamiento, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a pasar a otra percepción muy directamente, muy sencillamente, que es la percepción sensorial, ¿no? La percepción sensorial, que es la percepción de los sentidos. Fijaros lo que estoy diciendo, ¿no? Esto ya son plantas vivas, ¿vale? Estamos introduciendo un elemento vivo que son plantas aromáticas que tienen la condición de que nos estimulan olfativamente, nos preparan para comer, ¿no? Esa idea que tenemos en cuanto leemos comida, ¿no?, de repente el estómago vemos cómo empieza a activarse, ¿no? Pues eso se puede hacer con presencia de naturaleza en los espacios, en este caso con naturaleza viva, o lo que ocurre en muchos restaurantes ya, que la cocina se deja abierta, ¿no? Y por lo tanto estamos, bueno, sí, escuchando la actividad de la cocina, viéndola, pero sobre todo estamos empezando a oler la comida, y eso hace que nos predispongan a comer, ¿no? El ruido de la naturaleza. Muchas veces nosotros podemos controlar el ruido de la naturaleza porque nos beneficia, ¿no? Cuando yo estoy en un refugio, desde luego esa sensación de estar calentito con el frío que hace fuera es mucho mayor cuando vemos cómo se está empapando el que está fuera, ¿no? Eso hace que yo me sienta mucho más caliente, mucho más confortable, ¿no? Por lo tanto, muchas veces lo que hacemos, o lo que se establece, es que ese ruido de la naturaleza, en vez de utilizar lo que nosotros llamamos canalones, que son esas, pues esas tuberías que nosotros ponemos en los bordes de los tejados para recoger el agua y que el agua evidentemente no caiga, muchas veces en muchos, sobre todo centros de turismo rural o centros que están en plena naturaleza, eso se elimina para que el agua caiga directamente, golpee sobre la piedra, golpee sobre el suelo
y genera el ruido, y ese ruido de la naturaleza lo que hace es establecer una relación más directa con ella, ¿no? No anulemos los ruidos propios que tiene la naturaleza, ¿no? Aparte, evidentemente, de la relajación que produce el ciclo de agua constante, ¿no? El ruido de agua constante y la presencia de agua, que es algo natural y es algo al que nosotros como monos, acordaros que no dejamos de ser monos, estamos acostumbrados a convivir, ¿no? Con ese elemento, ¿no? Finalmente, el aislamiento o la tendencia a la falta casi de sensaciones, ¿no? Casi es como si nosotros los arquitectos, que somos muy modernos, nuestro objetivo fuera eliminar las sensaciones naturales de las personas, ¿no? Y aquí lo vemos de nuevo en esta dualidad. Arriba estamos en esta villa de la Toscana, abajo estamos en Tokio. Fijaros antes que nada el enorme muro que tiene la villa, ¿no? Evidentemente, ese muro, para yo poder tener un aislamiento, necesito mucha masa de material para que me aísle muy bien, y por lo tanto se produce casi esa arquitectura por capas que tiene la arquitectura bioclimática, ¿no? Fijaros cómo podéis ver que el marco de la ventana no está sellado, es decir, que pues, hay hasta una grieta, ¿no? Por la que pasa el aire, claro, pasan los ruidos, pasa el olor, ¿no? De la propia naturaleza, es decir, que la relación arriba tradicional de una villa en la Toscana con la naturaleza es casi directa, ¿no? No es ese muro que estamos viendo abajo súper tecnificado, moderno, ¿no? Esta obsesión que tenemos los arquitectos por hacer que el muro sea lo más delgado posible, ¿no? Una lámina casi inmaterial, ¿no? Ese sería nuestro espacio idílico, por supuesto sellado, que ahí se ve pues, más sellado por un neopreno, y en el que evidentemente garantizamos la percepción visual, pero el resto de los sentidos casi los hemos anulado, ¿no? No escuchamos lo que ocurre fuera, no sentimos el aire que hay fuera, la temperatura que hay fuera, puesto que la temperatura es artificial, ¿no? Bueno, pues sobre todo el convencer de que se pueden generar espacios en los que no anulamos los sentidos que nos relacionan sobre todo con el espacio, el entorno natural. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias y que os vaya muy bien.